Hola amigos, chequen qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Por aquí tenemos pues un cuarto de círculo de radio 10. Y dentro tenemos un semicírculo y también tenemos un triángulo equilátero. Sabemos que es un triángulo equilátero por estas líneas de aquí que nos marcan que cada lado es del mismo tamaño. Y también marcan el centro de cada lado del triángulo equilátero. Muy bien, lo que vamos a hacer primeramente es poner los ángulos de este triángulo equilátero. Como es un triángulo equilátero, debe de tener todos sus ángulos de 60 grados. Entonces por aquí es 60 y por aquí también va a ser 60 grados. Perfecto. Ahora vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto de aquí, entre el punto medio de este lado del triángulo y el punto medio de del lado del triángulo de acá, que coincide también con el radio del semicírculo, ¿no? Es el punto medio del diámetro del semicírculo. Entonces vamos a trazar la línea hacia acá. ¿Y qué nos queda? Que esta línea va a ser paralela a esta línea, por el mismo hecho de que es un triángulo equilátero, ¿no? Al ser una línea paralela, esta línea con esta línea, tendríamos algo así, fíjense. Dos líneas paralelas. Y esta línea de aquí vendría a estar cruzando las dos líneas paralelas. Por lo tanto, este ángulo de aquí, fíjense, este ángulo de aquí sería igual a este ángulo de acá. Este ángulo de aquí es el que tenemos por aquí de 60 grados. Y ese ángulo de acá vendría a ser este ángulo de aquí. Por lo tanto, esto de aquí también va a ser 60 grados. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí. Si tenemos 60 aquí y 60 acá, pues aquí no nos queda de otra que también sea 60 grados. Fantástico, y ahora como ya tenemos 60 grados aquí, y fíjense, todo esto debe ser 180 grados, entonces esto de aquí debe ser 120 grados, porque 120 más 60 pues me dan los 180 grados. Perfecto, y ahora ya podemos encontrar el área sombreada. Señores y señoritas, vamos a poner por aquí, el área sombreada va a ser igual a ¿qué? Al área de un sexto de círculo, porque fíjense en esta parte que estoy remarcando. Todo esto de aquí es un sexto de círculo porque aquí hay 60 grados. Y como todo el círculo tiene 360 grados, si dividimos 360 para 6, pues me da 60 grados. Por lo tanto, esto de aquí es un sexto de círculo. El área de un sexto de círculo, que lo vamos a simbolizar de esta forma, menos el área de esta parte de aquí, que aquí tenemos 120 grados, fíjense, de este semicírculo que teníamos, ahora tenemos 120 grados, que nos forman un tercio de círculo, porque 3 por 120 me da 360. Entonces, pues esto de aquí, fíjense, esto de aquí es un tercio de círculo, menos entonces un tercio de círculo, que lo vamos a simbolizar así. Y menos esta parte de aquí, que es el área de un triángulo equilátero. El área de un triángulo, perfecto. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual al área de un sexto de círculo, que es pi por radio al cuadrado, todo esto sobre 6, menos el área de un tercio de círculo, es pi por radio al cuadrado, todo esto sobre 3, y menos el área de un triángulo equilátero. Los triángulos equiláteros tienen una forma en particular, una fórmula en particular para poder encontrar su área, que es raíz de 3 sobre 4 multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. También se podría encontrar como base por altura sobre 2, pero tendríamos que encontrar la altura y es un método más largo. Este método pues es más sencillo. El área sombreada entonces va a ser pi por el radio. ¿Y cuál es el radio del del sexto de círculo? El radio del sexto de círculo es 10. Todo esto es el radio. Entonces me queda 10 al cuadrado, todo esto sobre 6, menos pi por el radio del tercio de círculo. ¿Cuál es el tercio de círculo? Es esta parte de aquí, fíjense. Y el radio vendría a estar dado por la mitad del diámetro del semicírculo, es decir, esto mide 5. Entonces aquí 5 al cuadrado, todo esto sobre 3, menos raíz de 3 sobre 4 y multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. ¿Y cuál será el lado de este triángulo equilátero?
pues tiene el lado 5, porque es la mitad, fíjense, del diámetro del semicírculo. Como el diámetro es 10, el radio vendría a ser 5, que también es el lado del triángulo equilátero rojo que tenemos aquí. Entonces sería 5 también al cuadrado. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a 10 al cuadrado, que me da 100 pi sobre 6, menos 5 al cuadrado, que es 25 pi tercios, menos raíz de 3 sobre 4. Vamos a poner primero esto. 5 al cuadrado me da 25 raíz de 3 sobre 4. Y vamos a continuar. Tenemos que el área sombreada es igual la mitad, que es 3, y la mitad, que es 50. Tenemos 50 tercios de pi menos 25 tercios de pi. Ahora, como es una resta homogénea, conservamos el denominador, que es 3, y sumamos o restamos los numeradores. 50 pi menos 25 pi es 25 pi, menos 25 raíz cuadrada de 3 cuartos. Y todo esto, señores y señoritas, damas y damos, unidades cuadradas, porque estamos hablando pues de áreas sombreadas. Pero también vamos a dejar la aproximación. Este es el área exacta, el área sombreada exacta. Y el área sombreada es aproximadamente 15,35 unidades cuadradas. Vamos a hacer mejor este 3. Fenomenal, fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video. Y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.